Origen de la lengua española, dialecto, lengua y lengua oficial. Se cree que en el mundo se hablan de 2.500 a 2.800 idiomas, pero realmente activas y bien estructuradas como lenguas solo se consideran 50 en la actualidad. Llamamos lengua al sistema de signos que es utilizado por una comunidad de personas y que cuenta con una escritura y una tradición literaria. Las lenguas se agrupan por familia, es decir, grupos de lenguas de un mismo origen histórico. Las lenguas de Europa y las lenguas de la India, Pakistán y Persia vienen de la familia indoeuropea. A esta familia pertenece el latín, que era hablado por la región de Lacio, cuya capital era Roma. A la familia indoeuropea pertenecen otras ramas lingüísticas. Lenguas germanas, que a ellas pertenecen el inglés, el alemán, el holandés, el sueco, el danés y el noruego. Lenguas eslavas, el ruso, el polaco, el checo, el búlgaro, entre otras. Lenguas célticas, el galés, el bretón, irlandés, entre otras. Se llama dialecto a cada variedad regional que posee una lengua. Así el castellano es dialecto del latín, pero con particularidad de que ha llegado además a constituirse en lengua, debido a su estructura, a la cantidad de hablantes, su literatura y su cultura propia. Lenguas prerrománicas. Los primeros pueblos que habitaron en la península ibérica fueron los vascos, los iberos y los celtas. Estas tribus tenían independencia política y lingüística. El nombre de ibero prevenía de la denominación de los vascos y varos. Se cree que la lengua primitiva de España fue el euskera o euskaro, que se conserva actualmente, hablado por los vascuenses, luego de celtas y el ibero, que al unirse originan el celtibero. Se cree que Hispania es un nombre de origen púnico, que significa tierra de conejos. En el siglo V a.C. llegaron los griegos, que aportaron gran cantidad de vocabulario a nuestra lengua. Pero es en el siglo III, antes de Cristo, cuando se produce la invasión romana que marcaría para siempre la cultura y la lengua de la península. El poderío del Imperio Romano se hizo sentir en diferentes partes de Europa y África. Junto con su gobierno y poderosa cultura, trajeron su lengua al latín. El latín usado por los soldados romanos era el latín vulgar. No quiere esto indicar que es vulgaridad o grosería. Era la forma del latín popular propio de los artesanos, comerciantes, magistrados y soldados. Lenguas romances. Cada uno de los pueblos conquistados por Roma fue transformado en latín con sus propias contribuciones lingüísticas, dando origen a dialectos que eran propiamente el latín y que además fueron la base para diversas lenguas futuras. El Imperio Romano se va desmoronando con la invasión de las tribus bárbaras del norte europea. Se rompe entonces la unidad política y lingüística. La barbarie en cultura dominan territorios en el siglo IV. La débil cultura de los bárbaros es absorbida por los pueblos conquistados. Las provincias se aíslan debido a que los cambios construidos por los romanos son abandonados y como consecuencia cada dialecto evoluciona de diferentes formas, dando origen a la lengua romance o neolatinas, formándose así una fuerte lingüística nacida en la familia indoeuropea. España se divide políticamente en dos. Al sur, la parte dominada por los árabes con dialecto mozárabe, parecido al árabe, es decir, una lengua romance mezclada con el árabe. Al norte, la España cristiana, que conserva los diferentes dialectos romance en evolución, consolidación y expansión del español. En esa época de gloria castellana quedó plasmada el poema del Cid Campeador. Suele prototipos de los hidalgos castellanos, que después a los moros o árabes de su tierra, los cuales ofrece al rey Castilla. En 1479, con el matrimonio entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, se fortalece el poderío de Castilla, pero en 1942, cuando suceden 12 sesiones importantes, la caída de Granada, que aún está en manos de los moros, y la descubrición de América. En este año publican la primera gramática castellana. Hoy nuestra lengua es aproximadamente hablada por 300 millones de personas.
Es la quinta lengua más hablada del mundo y la primera es de la lengua romance. En el artículo 3 de la Constitución española, el castellano es considerado como lengua oficial sin desconocer otras lenguas regionales, gallego y catalán, y el euskera o vasco. En el mundo se habla español en 19 países hispanoamericanos, en Guinea Ecuatorial, en partes de Filipinas, en las comunidades hispánicas de los Estados Unidos, en los núcleos de judíos sefardistas procedentes de España, que viven en los países belsánicos, especialmente en Israel. Origen de la literatura española. La literatura española comenzó a desarrollarse en el medioevo. Se conoce con el nombre de medioevo al periodo comprendido entre la época clásica antigua y el Reconocimiento. Durante esta época se divide en tres grupos principales: los nobles, los siervos y los pueblos. La griega principal griega, la catedral y el gobierno era del señor feudal. Las ciudades eran amuralladas. Con la llegada de los árabes surgen unas nuevas clases, los muerajes y los mozárabes. Estos hicieron valiosos aportes a la cultura peninsular. Mediante medioevo aparecen los géneros literarios básicos determinados clases sociales. Épica se desarrolla con los cantares de gestas. Lírica surgió en las cortes con la aparición de una nobleza caballeresca. Primeros escritos en castellano. Los primeros escritos son conocidos en castellano, no son literarios. Nuestra lengua salió durante varios siglos, pero como lengua escrita. Solo se tiene noticia a partir del siglo IX, cuando aparecen algunas palabras en documentos notariales redactados en el vocablo latín. Estas son anotaciones hechas por los monjes de la Edad Media, que es eclesiástico latino con el fin de enseñar a sus discípulos las glosas que se escribían al margen del escrito. Mester de juglaria. En la Edad Media aparecieron los juglares, que eran unos hombres que se presentaban con vestidos por las calles, las plazas y los salones de los castillos para distraer a sus auditorios con bailes, canciones y largas narraciones heroicas. Los relatos épicos de los cantares reciben nombre como los cantares de gesta. Son cantares. Entre los principales de estos épicos tenemos literatura oral y anónima, hasta que aparecen escritos a partir del siglo XI. Se caracterizan por el realismo y la canción de los juglares, la veracidad de los acontecimientos y la ausencia de los acontecimientos fantásticos. El Mester de Clerecia. El Mester de Clerecia es el arte u oficio de los clérigos. Fue una escuela poética que compuso poemas narrativos didácticos durante los siglos XVIII, durante los siglos XIII y XIV. Características. Los temas son de tipo religioso, noveloso y legendario. Se utiliza la lengua culto. La cuadernavilla es la estrofa más utilizada. Los cantares de gesta. Poemas épicos se llamaban cantares de gesta. En estas narraciones se cantan las canciones heroicas y las dificultades vividas durante el proceso vivido de Castilla. También se nota la influencia francesa, ya que los cantares de gestas tienen varios elementos parecidos a las clases de gestas francesas. Los cantares de gestas más famosas son el poema de Fernán González, Los Infantes de Lara, el cantar de Miocid, entre otros muchos que se perdieron. Máster de juglaria, la épica. En sus presentaciones públicas, los juglares ofrecían temas líricos, pero los temas épicos tuvieron mayor discusión y acogida en Castilla. Los relatos éticos estaban escritos en verso porque así eran más fáciles de memorizar. La Ilíada o Odisea, escritas en griego, son las composiciones épicas más famosas de la antigüedad occidental. La poesía épica medieval, Cantar de Miocid. El Cantar de Miocid es el único cantar de gesta en la literatura medieval que se conserva casi completo. El manuscrito conservado está fechado en 1207 por Abad. La prosa medieval. Los temas centrales de la literatura medieval española fueron el amor, la guerra y la moral.
Los autores de prosa en España escribieron cuentos y novelas escritas en caballerías como una forma de respuesta con la educación de la aristocracia. Inteligencia emocional, la empatía. La empatía es la capacidad de comprender los sentimientos y necesidades o problemas de las demás personas. Significa entender lo que las otras personas sienten. Gracias.